El océano es una vasta y misteriosa extensión que ha albergado los secretos más oscuros de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Yo lo sabía, claro, todos lo sabemos, pero nunca imaginé que esos secretos fueran tan profundos, tan terribles. Mi nombre es James, y esta es la historia que nunca debí vivir, una historia que ha sido mi maldición. Todo comenzó con una expedición de buceo en una zona del Atlántico Norte, conocida por sus corrientes traicioneras y su falta de vida visible. Era un rincón del océano que, a pesar de su aparente calma, tenía una reputación maldita entre los marineros. Lo llamaban el vientre del Leviatán. Era un nombre que resonaba en mi mente, alimentando mi curiosidad enfermiza. Sabía que había algo especial en ese lugar, algo que me llamaba desde las profundidades. No estaba solo en esta aventura. Mis compañeros, Claire, Mike y Thomas, eran tan apasionados por el mar como yo. Nos conocimos en la universidad, compartiendo la misma fascinación por las leyendas marinas. Fue Mike quien sugirió explorar el vientre del Leviatán, convencido de que había algo más que simples historias. Esas leyendas tienen que tener alguna base real, insistió. Algo tiene que estar ahí abajo, algo que nadie ha visto antes. Así que allí estábamos, a bordo de un pequeño barco de investigación, con un equipo de buceo de última tecnología. La superficie del agua estaba inquietantemente tranquila, como un espejo gigante reflejando un cielo gris. Nos pusimos los trajes de neopreno, revisamos nuestro equipo y nos lanzamos al agua. La sensación de sumergirse en ese abismo oscuro fue indescriptible, como ser tragado por una boca gigantesca que te arrastraba hacia su estómago. Mientras descendíamos, la luz del sol se desvanecía, dejando paso a una penumbra azulada que pronto se convirtió en una oscuridad absoluta. Solo las luces de nuestros cascos nos permitían ver el entorno, y lo que vimos nos dejó sin aliento. A nuestro alrededor, el agua parecía viva, moviéndose de una forma extraña, como si estuviera respirando. No había peces, ni plantas marinas, nada que indicara vida, solo un silencio aplastante y esa oscuridad vibrante que parecía apretarse a nuestro alrededor. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez, una sombra en la distancia, flotando como una nube negra bajo el agua. Nos acercamos con cautela, la curiosidad superando al instinto de supervivencia. La sombra se movía lentamente, ondulando como una bandera en el viento, y al acercarnos más, nos dimos cuenta de que no era una sombra ordinaria. Era algo tangible, algo que parecía absorber la luz de nuestras linternas. De repente, esa cosa comenzó a moverse hacia nosotros. Claire fue la primera en reaccionar, nadando frenéticamente hacia atrás, pero la sombra la alcanzó en segundos. La vimos gritar, aunque el sonido estaba ahogado por el agua. La oscuridad la envolvió, y un segundo después, Claire simplemente desapareció, tragada por esa negrura viva. El pánico se apoderó de nosotros. Mike y Thomas empezaron a nadar desesperadamente hacia la superficie, mientras yo me quedé congelado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La sombra se movió de nuevo, esta vez hacia mí. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, como si la muerte misma me hubiera rozado, pero entonces algo cambió. La sombra se detuvo, retrocedió y desapareció en la oscuridad del océano. Sin poder creer mi suerte, empecé a nadar hacia la superficie con todas mis fuerzas. Llegué al barco, jadeando y en estado de shock, esperando ver a Mike y Thomas a salvo, pero el océano estaba vacío. Solo quedaba yo, y el mar no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. El silencio a bordo del barco era tan pesado como el plomo, un manto opresivo que me aplastaba mientras intentaba recuperar el aliento. El océano, que minutos antes parecía un adversario cruel, ahora se extendía a mi alrededor como una tumba líquida, fría y vacía. Mike y Thomas no habían vuelto. Sabía lo que eso significaba, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Me quedé mirando el agua, esperando, rezando para ver sus cabezas emergiendo, pero no pasó nada. La superficie del mar permaneció inmutable, burlándose de mi desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, entré al camarote principal. Las paredes de madera crujían, como si el barco también sintiera la angustia que me consumía. Mis manos temblaban mientras me quitaba el traje de buceo. Estaba empapado de sudor y agua salada, pero era el frío en mi interior lo que me paralizaba. Claire había desaparecido en un instante, y ahora Mike y Thomas también.
¿Qué era esa sombra? ¿Por qué me había dejado ir a mí? Los minutos se convirtieron en horas, y las horas en una eternidad. Estaba solo en medio del océano, atrapado en una pesadilla que no podía entender. Finalmente, cuando la desesperación comenzó a nublar mi juicio, escuché un ruido en la cubierta. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído sobre la madera. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Podrían ser ellos? ¿Habrían logrado regresar de alguna manera? Con un destello de esperanza irracional, corrí hacia la puerta. La cubierta estaba desierta, bañada por una luna llena que había emergido de entre las nubes, proyectando sombras largas y siniestras. Pero entonces vi algo al borde del barco, una figura que yacía inerte sobre la madera mojada. Me acerqué con cautela, temiendo lo peor, y cuando la luz de la luna reveló lo que era, un grito de horror escapó de mi garganta. Era Mike, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, como si algo lo hubiera arrancado a pedazos, pero lo peor eran sus ojos. Estaban abiertos, mirándome fijamente, llenos de un terror indescriptible. Sin embargo, había algo más en esa mirada, algo que me revolvía las entrañas. Era como si, en sus últimos momentos, hubiera visto algo más allá del dolor, algo que lo había arrancado de la realidad misma. De repente, algo en el horizonte llamó mi atención. Otra sombra, más pequeña que la que nos había atacado bajo el agua, pero igual de densa, se deslizaba hacia mí por la cubierta. No tenía forma definida, era simplemente una mancha de oscuridad pura que parecía devorar la luz a su alrededor. Retrocedí, el pánico burbujeando en mi garganta. La sombra se detuvo junto al cuerpo de Mike, y entonces vi cómo se extendía hacia él, absorbiendo lo que quedaba de su vida, su esencia, como si fuera un trozo de carne en descomposición. Eché a correr hacia el otro extremo del barco, buscando desesperadamente una manera de escapar. La sombra se movía lentamente, pero con una intención clara, arrastrándose hacia mí como un depredador hambriento. Me arrojé hacia la cabina del barco, cerrando la puerta tras de mí y trabándola con todo lo que pude encontrar. Dentro, solo había oscuridad y el sonido de mi propia respiración entrecortada. El barco crujió nuevamente, pero esta vez fue un crujido distinto, un sonido gutural que venía de abajo, desde las profundidades. Y entonces lo escuché. Una voz, suave y casi indistinguible, susurraba mi nombre. James. Sentí un frío helado en mi columna, un escalofrío que me dejó paralizado. ¿Cómo era posible? ¿Estaba alucinando? ¿O era que lo que había allí abajo sabía quién era yo? Algo golpeó la puerta de la cabina, un golpe fuerte que la hizo temblar en sus bisagras. El eco de la voz seguía resonando en mi cabeza, cada vez más fuerte. James, ven a mí. Y entonces comprendí. No había escapatoria. Mi mente luchaba por mantenerse cuerda mientras el sonido del océano golpeando la embarcación se mezclaba con los susurros que ahora llenaban cada rincón del barco. Aquella voz, ronca y gutural, era como un canto de sirena inverso, una llamada que no prometía placeres sino una oscuridad eterna. James. El sonido era hipnótico, una mezcla extraña de terror y curiosidad que me empujaba a acercarme a la puerta. Pero no podía dejarme llevar, no después de lo que había visto. El silencio se instaló nuevamente, solo interrumpido por el golpeteo suave de las olas. Aún así, el ambiente estaba cargado con una tensión insoportable, como si el aire mismo se estuviera preparando para ahogarme. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme si esa cosa decidía entrar. Entonces, sin previo aviso, la puerta explotó en astillas, y algo se precipitó hacia mí. Me cubrí el rostro con los brazos, esperando sentir los dientes o las garras de alguna criatura, pero lo que me golpeó fue una ráfaga de viento helado, empapada en sal y sangre. Abrí los ojos y vi la cabina sumida en sombras, pero no eran simples sombras de la noche. Eran figuras que se movían, que se retorcían en un baile macabro a mi alrededor. Una de esas sombras se alzó frente a mí, más oscura y densa que las demás, casi sólida. Me quedé paralizado, el horror clavado en mi garganta como un nudo de espinas. La sombra parecía estudiar mis movimientos, su forma cambiante reflejando mi miedo. Y entonces
Sin previo aviso, se abalanzó sobre mí. No había dolor, solo una sensación de vacío absoluto. Era como si la sombra me estuviera drenando, absorbiendo no solo mi fuerza física, sino algo mucho más profundo, mi esencia, mi alma. Caí de rodillas, sintiendo cómo me debilitaba. Mis ojos se nublaron y la sombra se envolvió a mi alrededor, sofocando mis gritos antes de que pudieran escapar. Y entonces, en medio de mi agonía, lo vi, un destello de comprensión, una verdad oculta detrás de la oscuridad. La sombra no era un simple monstruo, no era solo un predador, era una forma de vida, una criatura antigua que había existido en el océano mucho antes que cualquier ser humano. Pero no siempre había sido así. En mi mente, visiones de una civilización perdida, hundida en el fondo del mar, comenzaron a tomar forma. Esta criatura había sido uno de ellos, uno de los habitantes de ese reino olvidado. Había sido un ser como nosotros, pero algo terrible había ocurrido, algo que lo había condenado a convertirse en esa aberración viviente. Ahora, atrapado entre la vida y la muerte, buscaba desesperadamente recuperar lo que había perdido, devorando las almas de aquellos que se atrevían a cruzarse en su camino. La compasión que sentí en ese momento fue tan intensa como el horror que me consumía. Quería gritar, quería ayudarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Solo quedaba el vacío, la oscuridad devorando mi mente, mi cuerpo, mi alma. Sin embargo, justo cuando creí que todo estaba perdido, algo sucedió. La sombra que me envolvía comenzó a retroceder, como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. Sentí un calor repentino en mi pecho, una luz que brillaba desde dentro de mí, alejando la oscuridad. La sombra se retorció, como si estuviera sufriendo, y luego se disolvió en el aire, dejando solo un rastro de frío. Me desplomé en el suelo, jadeando, sintiendo cómo la vida regresaba a mi cuerpo. Pero la voz, esa voz que me había llamado desde las profundidades, no había desaparecido. Seguía allí, susurrando, rogando: «James, ayúdame». Y entonces lo entendí. El monstruo no era la sombra, sino algo aún peor, algo que la había creado, algo que aún estaba esperando en las profundidades del océano, donde yo sabía que tendría que ir para acabar con esta pesadilla de una vez por todas. El frío en mis huesos era el recordatorio constante de lo que había enfrentado, pero también era un aviso de lo que aún estaba por venir. Sabía que no podía huir, no después de lo que había aprendido. El océano me había llamado, y no me dejaría ir hasta que cumpliera su voluntad. Así que, con las manos temblorosas, me puse de pie y tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía que volver al agua, a las profundidades donde se ocultaba la fuente de esa oscuridad, ese mal antiguo que había dado forma a las sombras y las había soltado en el mundo. El barco crujía bajo mis pies, como si la propia madera supiera que esta sería su última travesía. Mientras me acercaba al borde, la luna se ocultó tras una nube espesa, sumergiéndome en una oscuridad casi total. Las olas se alzaban, agitadas, como si el océano mismo estuviera ansioso por mi regreso. Con una última mirada a la superficie, me arrojé al agua, descendiendo rápidamente hacia las profundidades que antes habían sido mi perdición. El descenso fue mucho más rápido esta vez. El agua, helada y oscura, me rodeaba como una mortaja, pero no me detuve. Sabía que tenía que llegar al fondo, a ese lugar donde todo comenzó. Pronto, las sombras reaparecieron, moviéndose a mi alrededor, pero esta vez no retrocedí. Las dejé acercarse, dejé que sus formas distorsionadas me tocaran, y sentí cómo intentaban absorber mi vida. Pero, en lugar de sucumbir, sentí que algo dentro de mí comenzaba a resonar. Una fuerza que no sabía que tenía, una chispa de humanidad que las sombras no podían consumir. Finalmente, llegué a lo que parecía ser el lecho marino, pero no era roca ni arena lo que me esperaba allí. Era una estructura antigua, restos de una civilización hundida hace eones. Columnas rotas y estatuas derribadas yacían por doquier, cubiertas de algas y conchas, pero en el centro de todo, un enorme portal se alzaba, hecho de una piedra negra y pulida, brillando con una luz que no provenía de este mundo. Y allí, delante del portal, la fuente de todo ese mal me esperaba. Era una figura encorvada,
casi humanoide, pero cubierta de escamas y con tentáculos que se arrastraban desde su espalda. Sus ojos, hundidos y ciegos, parecían mirar más allá de mí, a través de mí, y su voz era la misma que me había llamado. Esa voz que había susurrado mi nombre en la cabina del barco. «James», dijo, esta vez con un tono casi suplicante. Me acerqué, sintiendo una mezcla de horror y lástima por esa criatura, por lo que había sido y en lo que se había convertido. «¿Qué eres?», pregunté, mi voz resonando débilmente en el agua. La criatura levantó una mano temblorosa, señalando el portal. «Fui uno de los guardianes», murmuró. «Nosotros protegíamos este lugar, este portal, para evitar que el mal que yace más allá se extendiera. Pero fallamos, y ahora estamos malditos, condenados a arrastrarnos en la oscuridad, buscando desesperadamente lo que perdimos». Entendí, en ese momento, que la sombra que había intentado consumir mi alma no era más que un reflejo del dolor y la desesperación de esos guardianes caídos, condenados por su fracaso. Y ahora, ese portal, ese agujero negro que amenazaba con liberar algo mucho peor que ellos, era su última esperanza de redención. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Ciérralo», respondió la criatura, y vi la desesperación en su rostro. «Ciérralo y libéranos de este tormento». Sabía que cerrar el portal sería mi fin, que el sacrificio sería necesario, pero también sabía que no podía permitir que algo peor escapara al mundo. Con una última mirada a la criatura, asentí y me dirigí hacia el portal. A medida que me acercaba, sentía cómo la oscuridad trataba de absorberme, de arrancar mi voluntad, pero me mantuve firme. Colocando las manos sobre la piedra negra, comencé a empujar, concentrando toda mi energía, toda mi humanidad, en sellar aquel abismo. El portal resistía, como si fuera una boca que no quería cerrarse, pero lentamente, muy lentamente, comencé a sentir cómo cedía. Las sombras a mi alrededor se agitaban, y escuché gritos, susurros y lamentos que intentaban detenerme, pero no me detuve. Con un último esfuerzo, el portal se cerró con un chasquido sordo y sentí que toda la presión, toda la oscuridad que me rodeaba, comenzaba a disiparse. El mundo a mi alrededor se calmó, las sombras se desvanecieron y el mar quedó en silencio. Pero yo sabía que mi tiempo se acababa. Mi cuerpo, exhausto y vacío, comenzó a flotar hacia la superficie. Mis ojos se cerraban mientras sentía la calidez de la luz del sol filtrarse a través del agua. Y entonces, en mis últimos momentos, antes de que la oscuridad me reclamara para siempre, lo vi. La figura del guardián, ahora liberado, me observaba desde lo profundo. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con gratitud y paz, y su voz, una última vez, resonó en mi mente. «Gracias, James». Con una última exhalación, me entregué a las profundidades, sabiendo que, aunque había salvado al mundo de un horror inimaginable, mi alma quedaría allí, atrapada en el océano para siempre.